Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Estábamos escuchando hace un instante al concejal de Bogotá, Jeffer Vega, entregándonos unas cifras sobre salud mental preocupantes. Siempre en este micrófono de Troya Noticias nos preguntamos, ¿y qué está pasando con la salud mental de los colombianos? Y es que resulta que la salud mental, Carlos, está afectada por enfermedad, por la pérdida de un familiar como consecuencia del coronavirus, de un amigo, por la pérdida de los empleos. Yamile, hay un dato. Muchos microempresarios han ido a entidades bancarias a pedir una ayuda para salir adelante. ¿Y qué es lo que les dicen? Pues terrible, Luis Guillermo, lo que está pasando, especialmente con un banco da vivienda. Le dicen al pequeño empresario cuáles fueron sus ventas el año pasado. Si son más de 300 millones, le podemos hacer un crédito. Y pues me parece terrible porque pues se trata de que fue un año donde todos estuvimos encerrados y no hay esa oportunidad para la gente. Entonces varios empresarios me han escrito y me dicen que qué pueden hacer frente a este tema. Pues el gobierno no les está apoyando en ninguna ayuda para los empresarios y se están cerrando estas empresas, Luis Guillermo. Escuche usted esa cifra, Carlos. Exigirle a un microempresario en un banco que tenga ventas de 300 millones de pesos para acceder a cualquier préstamo, 300 millones en medio de pandemia. No conozco ese pequeño o mediano empresario que produzca eso. Carlos. Bueno. En ninguna parte del mundo, Luis Guillermo. Imagínese esa cifra, Vivian, 300 millones. Mire, hay que decirle las cosas por su nombre. Los bancos tienen un negocio y para ellos no es rentable prestarle a personas, a microempresarios, a pequeños y microempresarios. Hacen unas exigencias que obviamente no pueden cumplir. Es uno precisamente de los palos en la rueda para que las microempresas y las pequeñas empresas puedan crecer en Colombia. Generalmente tienen que acudir a otro tipo de créditos, tienen que acudir a otro tipo de sistemas para financiar sus proyectos, sus negocios, sus emprendimientos. Porque en los bancos es imposible. Es que en los bancos a usted terminan pidiéndole inclusive hasta la partida de bautismo de su tatarabuelita. Y eso me parece absurdo, pero definitivamente no pasa nada, porque es que los bancos pues tienen su negocio montado y no hay quien los controle. Parece que al respecto no hay quien los controle. No hay nada que los obligue. Mire, durante la pandemia el gobierno insistió en la necesidad de que la banca ayudara precisamente a los pequeños y medianos empresarios. Y hoy están embarcados porque los intereses no pararon. Venían con unos créditos desde antes de la pandemia y resulta que sus negocios quebraron durante la pandemia y los bancos no dijeron, no, sí, tranquilo, señora, aquí vamos a condonar su deuda. No, señores, los intereses siguen avanzando y hoy hay pues cobros jurídicos, etcétera, etcétera. Mire, Luis Guillermo, es tan simple como que los bancos es el único sector en el país que nunca pierde. Puede haber pandemia, desastre natural, puede haber lo que quiera, ellos no pierden. Ellos no pierden, y usted mira las cifras, año tras año ellos están creciendo entre el 9 y el 12 y hasta el 15%. Eso es uno. Dos, es increíble que, y fue una queja generalizada de todas las personas, cuando entró la pandemia dieron los tales alivios. ¿Y cuáles eran los alivios? Que le acumulaban todas las cuotas y todos los intereses a las personas. Y cuando salieron todos los créditos supuestamente para ayuda de las pequeña y mediana industria, eso fue una farsa, Luis Guillermo. Los bancos se quedaban con la plata y no se la prestaban a nadie, y los bancos de segundo piso, que son los que maneja el gobierno, pues ellos tenían que tirarle la plata a los de primer piso, que son los que son los normales. Entonces, aquí yo pienso que debería haber una regulación para los bancos, pero dígame, ¿quién le mete la mano a los bancos para que realmente apoyen al empresariado nacional? Sí, eso es muy complicado. Esto para citar un ejemplo de lo que genera en muchos empresarios medianos y pequeños, pues un problema de salud mental, de angustia,
de impotencia. Está con nosotros nuestra asesora permanente, la doctora Emma Sarmiento, psicóloga, sobre lo que está pasando en materia de salud mental, cómo hacerle frente, porque tenemos que buscar salidas. Muchos nos están escuchando en medio de la soledad, en medio de la circunstancia del desempleo, en medio de tantas cosas que van como una bola de nieve y a veces la gente pareciera no saber qué camino coger. Doctora Emma Sarmiento, bienvenida, buenos días. Guillermo, buenos días, y al equipo periodístico también un saludo cordial. Mil gracias por la invitación. Bueno, ustedes han hecho ya han mostrado básicamente qué puede estar llevando a nuestra población a la depresión. Vale la pena aclarar que es muy distinto sentirse triste a estar deprimido. De verdad hay que entender que la tristeza es aquella que nos lleva a no querer realizar actividades que antes eran divertidas, por ejemplo, o a sentirnos irritados, frustrados, a tener dificultad para dormir. Yo creo que en esta pandemia muchísimas personas hemos pasado por estos estadios de insomnio, ¿no? A comer más o a comer menos, incluso a no tener apetito, a tener dificultad para concentrarse, a sentirse cansado, independientemente de que hayan, digamos, pasado una buena noche, y también a sentirse culpable. Todo esto, y quizá otros aspectos, han llevado en esta pandemia a que las personas lamentablemente pues lleguen no a estar tristes, sino a estar deprimidos. Obviamente, digamos lo que ustedes describen, una persona con deudas, una persona que ha tenido que cerrar su empresa, vamos a un centro comercial y es triste, ¿no? Ver tanto local desocupado. Y detrás de tanto local desocupado, pues hay desempleo, hay deudas porque hay que pagar administración, hay que pagar impuestos. Entonces, pues obviamente que todo esto ha afectado la salud mental de los colombianos y no nos podemos engañar. A nivel mundial está pasando este fenómeno. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que sí es importante buscar ayuda. De hecho, se ha hablado dándole importancia a la necesidad de, así como se va al médico porque tengo cefalea o porque me está molestando el estómago, pues también tengo que buscar una asesoría psicológica. Ir al psicólogo o ir al psiquiatra no es malo, es una necesidad actual porque es una forma de poder expresar qué nos está pasando. Y cuando digo expresar, Luis Guillermo, hay personas que se callan, que entran en mutismo y que por pena o por el qué dirán o porque su personalidad los lleva a encerrarse en el problema, no lo comparten. Y esto es grave. De verdad que debemos aprender a exteriorizar, a decir, me siento mal, me siento ansioso, necesito ayuda, quiero que me escuchen. Así sea al amigo, en familia. Este tipo de temas hay que tratarlos, Guillermo. Sí, doctora Emma, ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, en cualquier casa, los síntomas que debieran ver los otros familiares cuando una persona, digamos, tiene ciertos cambios en su comportamiento. Exacto. Guillermo lo ha descrito perfectamente. Cambios en el comportamiento. Aquella persona que era alegre, hoy está muy callada, ausente, poco habla, distante de la familia. Aquella persona que llora. Llorar es bueno, llorar desahoga el alma, pero hay excesos, digámoslo así. La persona que está muy triste llora frecuentemente y no expresa el porqué. O también la familia jugando el papel importante que juega la familia. De pronto es que está triste, eso no le pongamos atención, ya le pasará. Y resulta que todas estas cosas no van a pasar fácilmente si la persona no es atendida, no es ayudada. La persona que deja de comer, la persona que deja de arreglarse. ¿Quién lo creyera? Uno diría, ay, eso no es importante. Claro que es importante, porque cuando uno se arregla, se baña, y hay que decirlo claramente. Hay personas que dejan de bañarse, que permanecen en pijamados. Lo hemos visto ahora en la pandemia. Se ponen una sudadera y ya. O sea, como no interesa mi presentación personal,
son síntomas de que la persona, cuando esto es frecuente, no un día o 2 días, no, cuando es permanente, sí son señales de alarma a las que debemos prestarle atención. Dejar de comer. La risa es fundamental, es terapéutica. La persona deja de reír, deja de estar alegre, deja de hablar, se aísla más bien. Todas estas cositas que sumadas nos pueden llevar a pensar que la persona sí está atravesando, no por un momento de tristeza, porque todos tenemos tristeza, en el día podemos tener sensaciones así poco agradables, pero al otro día ser un buen día y estar normal en el comportamiento. Pero ya cuando es repetitivo, podríamos estar hablando de la posibilidad de un cuadro depresivo. Y de ahí la importancia de que la familia esté atenta a esos cambios, a preguntar qué pasa y a buscar ayuda. A veces la persona que está en depresión no busca ayuda, necesita que le busquen ayuda. Claro, es importante para el proceso terapéutico que la persona acepte esa ayuda. Es decir, que no vaya obligado, no tienes que ir a terapia. No, es importante, hay que motivar a la persona para que acepte una terapia. Lo que estaban ustedes hablando de los problemas, por ejemplo, económicos. Los problemas económicos han traído mucha depresión, porque detrás de este problema económico pues viene la manutención de una familia, ¿verdad? Viene el cubrir deudas, el tener que pagar colegios, el tener que hacer un mercado. Y si económicamente las cosas comienzan hacia atrás, pues obviamente que eso va a crear una tensión en la familia y la persona que lleva ese peso va seguramente a entrar en un proceso de depresión. Doctora Emma Sarmiento. Señora. Ay, qué pena. No, sí, prosiga. No. Iba solamente a decir que es importante que los sentimientos se expresen, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Los hombres también lloran. Entonces, hay que aceptar las lágrimas de los hombres, la tristeza de los hombres, porque eso está como más asociado, es que las mujeres son lloronas, ¿no? O somos lloronas. No. Son expresiones importantes de sentimientos y hay que expresarlos. A mí me parece tan fundamental el diálogo, la comunicación, el decir estoy mal, y que alguien entienda que esa persona se está quejando porque de verdad se siente mal. Sí, doctora Emma Sarmiento. En un país como el nuestro, en donde cada vez hay una serie de circunstancias sociales que obligan más a la soledad, adolescentes que desde muy rápido se gradúan en los municipios y vienen a vivir solos a las grandes ciudades, mujeres a las que les ha tocado asumir la responsabilidad del padre porque el padre de sus hijos las abandonó, también una población que envejece más rápidamente porque está sucediendo en Colombia. ¿Cómo hacer para que esas personas sepan cuál es el inicio, porque están en solitario y las familias y los amigos a su alrededor o las personas que están a su alrededor no se dan cuenta que están sufriendo cambios? ¿Qué hacer para que esas personas se den cuenta que están teniendo una alteración y que es necesario acudir rápidamente al psicólogo, que debe dejar de ser también un tabú? Completamente de acuerdo, el psicólogo y el psiquiatra tienen que dejar de ser un tabú. Creo que ha cambiado un poco la visión, ¿no? Porque en tiempos pasados se decía, bueno, es necesaria una consulta con el psiquiatra, la respuesta inmediata. Yo no estoy loco. Y no es por locura que se vaya al psiquiatra o al psicólogo. Se va porque somos profesionales dedicados a tratar los temas de la salud mental. Sencillamente, así como está el médico endocrino, el internista. Entonces, pues, también el aspecto mental es importante de ser tratado. El tema de la soledad sí es un tema grave. ¿En qué sentido? Hay personas que se adaptan fácilmente a la soledad o les gusta la soledad, pero no son la mayoría de las personas. Con relación a las personas mayores, al envejecimiento de nuestros adultos que ya están llegando a la vejez, yo creo que sí hay que tomar conciencia de algo, y es que no hay que abandonarlos.
porque esa soledad y esa depresión en la que entran los adultos mayores se debe al abandono. No, yo tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no hago llamada, no visito, y ahí es donde el adulto mayor entra en depresión, porque sencillamente necesita el afecto, todos necesitamos afecto, y con materia los adultos mayores que han entregado la vida por nosotros. Entonces yo creo que es tomar conciencia que no los podemos abandonar, de que siempre hay tiempo para otras cosas y por qué no para acompañar a los adultos mayores. A los jóvenes, por ejemplo, que están en una ciudad y pongamos el ejemplo, se vienen para Bogotá a estudiar porque es donde encuentran las opciones. Entonces los jóvenes tienen que, normalmente las universidades prestan un apoyo psicológico, tienen asesores, no solamente en el campo académico, sino también en esta parte de sentimientos, básicamente. Entonces deben de buscar ese apoyo. Rodearse de buenos compañeros también es fundamental. Que tengan buenos hábitos de estudio, hábitos de lectura, practicar un deporte, o sea, darle sentido a la vida. El amor no hace daño, el amor es fundamental en la vida y con más veras en la vida de los jóvenes. Entonces, esta serie de cosas bien manejadas va a hacer que los jóvenes en menor grado entren en la depresión. El tema gravísimo es cuando cogen un camino equivocado buscando escapar, como por ejemplo el tema de la droga o del alcohol. Entonces se refugian en esto, buscando tapar como huequitos, ¿no? Buscando tapar esa soledad. Y es el peor camino. Últimamente hemos estado escuchando testimonios de aquellas personas que caen en la droga o caen en el alcohol porque pongo comillas, amigo o amiga, cierro comillas, y les invitó a consumir droga. Y eso ni son amigos, porque un amigo no quiere causarle daño al otro, y tampoco es el camino adecuado para enfrentar los problemas. Entonces siempre hay que buscar relacionarse con buenas personas, adquirir buenos hábitos. Además, el caso que usted ponía de, bueno, quien se va a estudiar o viene a Bogotá a estudiar, para ponerlo puntualmente, pues tiene que apoyarse en su familia a la distancia y buscar en su entorno, porque seguramente va a encontrar otras personas en condiciones similares, buscar en su entorno ese apoyo. Y si definitivamente crece la soledad, crece la sensación de abandono, de dificultad, sí hay que buscar apoyo. Muchas universidades, la mayoría, tienen consultorios psicológicos para apoyarlos, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es tomar conciencia de que así como nos podemos enfermar de un dolor de cabeza, también nos podemos enfermar en este aspecto, y hay que buscar un apoyo real, profesional. Doctora Emma, ¿qué observación debemos tener con los niños en materia de salud mental? Bueno, hoy en día que han tenido que pasar los niños con sus papás guardaditos en casa, todos guardados en casa, en confinamiento, quizá ahorita ya se ha ampliado un poco más la asistencia a los colegios, ¿verdad? Pero ellos han pasado un tiempo muy largo en casa, además viendo a sus papás que están trabajando, que están cumpliendo las labores del hogar, que han tenido que dejar un momento de su trabajo para preparar alimentos y mantener a los niños en silencio. Es muy difícil, ¿no? Y se ha intentado entretenerlos y, por favor, no hagan ruido que estoy trabajando, ¿no? Entonces esto ha afectado obviamente la salud mental de los niños, y por otro lado, pues los niños no han podido socializar como es habitual hacerlo en los jardines o hacerlo en su colegio. Entonces hay que entender que puedan tener ciertas reacciones, no sé, de agresividad, de rechazo, de frustración, de silencio o de exagerado desorden. Y la idea no es entrar en gritos o en unas reprimendas absurdas, sino en un diálogo. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres?
buscar un momento para llevarlo al parque, para que también pueda distraerse, cambiar una actividad. Y ahora que ya están asistiendo a los jardines escolares, que ya hay, digamos, apertura gradual en los colegios, pues va a ser un espacio oportuno para que los niños comiencen a socializar. Les va a costar trabajo, les está costando trabajo, por supuesto, porque es que han durado más de un año en casa, además con temor, ¿no? Con dolor, porque desafortunadamente muchísimas familias han sido afectadas por este virus. El COVID ha dejado una estela de dolor en muchísimas familias donde se han perdido vidas, donde los abuelitos se han ido, hasta los papás, los tíos, los hermanos, los primos, o sea, mucha familia, y los niños no están exentos de ese dolor. Entonces los niños también enfrentan situaciones de duelo que quizás no lo sepan expresar verbalmente, pero sí lo expresan en su comportamiento. Y yo creo que hay que tener un poco de comprensión por parte de los padres, que también están viviendo situaciones difíciles, pero al fin de cuentas son adultos y los niños apenas están comenzando a vivir. Entonces hay que ampliar el diálogo, hay que ampliar, sí, hay que poner normas, claro que sí, hay que poner normas, hábitos de orden, de disciplina, pero con amor yo creo que se logra más que con un grito. Doctora Emma Sarmiento, psicóloga, muchas gracias por esta ayuda que nos da en nuestra emisión de Troya Noticias, edición central, para hablar de algo que es urgente, que es tema de cada día. ¿En qué anda la salud mental de los colombianos? Muchas gracias y una buena mañana. Luis Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Una buena mañana para todos ustedes y para los oyentes también. Una pausa, ya regresamos con ustedes, nuestros seguidores en señales abiertas en las plataformas digitales. Somos Troya Noticias, edición central. Les tenemos más. Troya Noticias, el poder de la credibilidad.